Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de poder acercarnos hasta la presencia de nuestro Dios y poder tener la bendición de compartir la palabra de nuestro Dios con cada una de sus vidas. Usted que está pendiente de este espacio, de la palabra de Dios, le damos la bienvenida. Queremos empezar a transmitir hoy a través de nuestra fanpage para que usted pueda disfrutar así de las bendiciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Esperamos que este momento, este tiempo sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa noche y lo voy a hacer en el libro de San Mateo, capítulo número 5 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, y voy a leer el versículo número 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor para que sea Él quien esté bendiciendo este momento de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Únase con su servidor y oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios amado, por la bendición que nos concedes de poder acercarnos hasta tu presencia, con el único propósito, Señor, de honrarte a ti, darte toda la gloria, darte toda la honra, porque solo tú eres digno. Dios amado, te pedimos que nos des sabiduría, nos des discernimiento de tu palabra, para que nuestra vida, Señor, pueda ser de mucha bendición para tu iglesia, Padre, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Dios mío, danos de tu Espíritu Santo, danos de tu gracia, Señor, en la exposición de tu palabra. Bendice cada vida que se conecta, como aquellos que, Señor, estarán viendo en su momento este video. Bendice, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea el honor y la gloria, hoy y por siempre. Gracias te damos, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema que queremos compartir en esta noche, lo anunciamos hace unos breves minutos, nada más, 15 minutos. Y queremos, hermano, hablar con respecto a que si debe o no debe o no participar la iglesia en política. Ese es el tema. ¿Debe o no debe participar la iglesia del Señor en política? Cuando, hermanos, uno mira la trayectoria de las últimas décadas de la iglesia, hemos podido comprobar cómo la tendencia ha ido creciendo cada vez más con respecto a lo que es, hermano, la iglesia, el involucramiento de la iglesia en la política. Eso, hermano, ha llevado a generar problemas, incluso dentro de la misma congregación. Ha habido revanchismo en la iglesia, hermanos que se consideran rivales de otros, hermanos que hasta se ofenden en las redes cuando algún hermano dice algo en contra del partido de su preferencia. Entonces, cuando uno mira todo eso en las últimas décadas que ha venido creciendo, uno se pone a pensar, y es que
siempre que van a haber elecciones, hay como ese coqueteo entre la política, los políticos y la iglesia. Es decir, como la iglesia es una entidad que tiene visión, tiene valores y que a la vez proclama los valores del reino de nuestro Dios, entonces se convierte como en un ente muy atractivo para poder generar de alguna manera impacto en la sociedad al involucrarse en medio de ella y de alguna manera influenciar a otras personas. Quiero decirle, hermanos, que muchas veces, incluso los mismos cristianos que participan en política, quizás probablemente tengan las más buenas intenciones, pero el problema no está en el corazón de aquel que va a participar en política, sino más bien en la forma que van a hacer política. Yo quiero decirles que la palabra política es una palabra que tiene su raíz griega. Y la raíz griega de la palabra política es polis. Y polis, hermanos, se refiere a lo que es la ciudad. Eso significa en griego, polis es ciudad. Entonces, cuando uno piensa en eso, hermanos, en qué es lo que significa polis, que es ciudad y que es prácticamente un vocablo griego que se refirió prácticamente a la clásica, a la ciudad clásica griega, y entonces a ella se le llamaba la polis, la ciudad. Y ahí era donde la mayoría de las personas se desarrollaba, y de alguna manera a las personas que hacían algún bien y se desarrollaban en ese ambiente de la ciudad, se les llamaba políticos. Es decir, ya la palabra unida de políticos hablaba de personajes que tenían de alguna manera una injerencia en el quehacer de la polis de la ciudad. O sea, todo lo que hacían era en beneficio de lo que era el desarrollo de la ciudad. A eso se le llamó políticos, a las personas que participaban dentro del desarrollo de las comunidades, de la ciudad, de las comunidades, de todo lo que era el desarrollo de las sociedades. Ahora, también existía otra palabra que era la contraparte de esta de políticos, y era la palabra idióticos. Y esa palabra idióticos era prácticamente todo lo opuesto a lo que era la política o los políticos, porque ahí ya se hablaba de intereses personales. Y entonces esa misma palabra idióticos y políticos se contraponían, porque la palabra idiótico lo que refería era que cada persona de ese grupo tenían intereses muy personales, ya no del conglomerado de la ciudad, y la raíz de esa palabra es la palabra idiota. Y la palabra idiota lo que significa es carente de conocimiento, carente de aceptación, carente de, voy a decir, de principios que los llevaran a ellos a hacer un aporte a lo que era la polis, la ciudad. Entonces se contraponían esas dos palabras. Una, por una parte, los políticos, en el buen sentido de la palabra, eran personajes que contribuían en el desarrollo de la polis de la ciudad. Mientras que los idióticos eran los que no aportaban nada, sino que tenían intereses muy personales, los cegaba su codicia, su avaricia, y por eso se les llamaba idióticos. Ahora, esa es la raíz prácticamente de lo que es la palabra política. Ahora, no está malo si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, puesto que la iglesia está en las ciudades, está en los países, y la iglesia con los valores y principios del reino de la palabra de Dios es capaz de poder influenciar, es capaz de poder transformar las sociedades, las culturas, las familias, poder transformar todo aquello que se está degradando. Pero se logra a través de los valores que las personas practican. Es decir, ya en el caso de los cristianos, no se nos podría llamar
políticos, porque nosotros no estamos en el quehacer de la ciudad, sino más bien en el quehacer de la vida cristiana, pero que eso tiene una injerencia, voy a decir, un poder transformador en lo que la polis, en lo que las ciudades hacen. Entonces, ya no se trata de una participación, sino de una acción donde las personas, voy a decir, practican los valores del reino, los valores de la palabra. Y entonces, a través de esos valores, son capaces las personas de poder influenciar. Quiero decirles que los versículos que hemos leído, que son las bienaventuranzas, el momento, su trasfondo es las bienaventuranzas. Y en esas bienaventuranzas el Señor habló de cómo los cristianos de ese momento, los discípulos a quienes está dirigiendo el sermón y toda la gente que lo escuchaba, el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, hermano, está diciendo, ustedes son algo especial, algo importante. Luego agrega, sois la luz. Y luego dice cómo la luz debe de alumbrar, que la luz no se debe de esconder, que la luz debe de ser pública, que la luz debe de manifestar. Y la interpretación que el Señor hace de sus propias palabras es: así alumbre, esa es la aplicación, así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, el desarrollo de los cristianos, el desarrollo, la vida práctica de los creyentes, no tiene que ver absolutamente nada con política del mundo, de la polis, de la ciudad, aunque está inmersa en el quehacer y está inmersa en la transformación de las ciudades y las comunidades. No obstante, lo que la iglesia pretende es que el nombre del Señor sea glorificado a través de que las personas de la polis, de la ciudad y del mundo puedan ver el obrar diferente de los cristianos. Así como fue en el tiempo de Esther, que los enemigos del pueblo de Dios miraban que las costumbres, la cultura, el quehacer diario de las personas era muy diferente al de la polis, al de las personas que vivían ahí en Susa, en la capital del reinado en el tiempo de Asuero, que era el rey. Entonces, hermanos, la iglesia tiene participación a través de su testimonio. Es decir, la iglesia participa del cambio de la ciudad a través del testimonio, y a través del testimonio lo que logra es glorificar el bendito nombre de nuestro Señor. Ese es lo más importante. Eso es lo primordial que todo cristiano debe de tener en su mente. En tiempos, hermanos, de la Reforma, se hizo, hermano, una aclaración con respecto a lo que era el papel de la iglesia. Y la enseñanza de la Reforma fue enfatizar la separación entre la iglesia y el Estado. Por otra parte, afirmó el señorío de Dios sobre ambos. Dios es soberano sobre la iglesia y es soberano sobre el Estado. O sea, Dios tiene el control, Dios tiene el dominio y Dios tiene injerencia en las transformaciones, en los cambios del mundo, de las ciudades. Eso lo dice el Salmo 103, si usted quiere hallarlo respaldado en la Biblia. En el Salmo 103, versículo 19, dice: el Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo, sobre la iglesia y sobre los reinos del mundo. Dios es soberano. Pero la iglesia debe de tener una separación marcada sobre lo que es el Estado y la política. Ya le voy a explicar por qué. Porque dentro de lo que es, hermano, el conglomerado de lo que se le llama político, ya no vemos los principios por los cuales la raíz de la palabra política, o que la palabra política encierra, que eran personajes que tenían que ver con el desarrollo y el quehacer de la polis, de la ciudad. A eso se le llamaba política y políticos, y sus intereses eran de la ciudad, para de la mejoría de las comunidades, de la gente, el desarrollo de la ciudad. Pero lo que ahora se ve es la política partidaria, que es muy diferente
de lo que es los políticos en el buen sentido de la palabra. La política partidaria tiene que ver con movimientos. Desde el momento que decimos política partidaria es que llegó un momento en que a esos movimientos hubieron personas que tuvieron injerencia en esos movimientos y les pusieron su nombre para denominarlos. Y en ese, algunos se pusieron hasta lo que son tendencias como la tendencia izquierda, derecha, o sea, para identificarse. Y entonces otros extrema derecha, otros centro izquierda. Pero ahí surgieron patrocinadores para querer llegar a las ciudades y tener la mayor injerencia. Pero, oiga bien, toda persona que se inscribe, se suscribe, lo voy a decir, se corre en ese partido, lo que esta persona está haciendo es uniéndose a un proyecto de, hermano, de un grupo de personas que lo que busca son otros intereses. Ya no los intereses de la comunidad, ya no los intereses de la ciudad, sino lo que les interesa, su beneficio personal. Y todos los que se adhieren a ese partido tienen que hacer lo que los patrocinadores de ese partido dicen que tenga que hacer. Entonces ahí empieza el problema, porque la persona puede decir, no, yo tengo las mejores intenciones de participar en política y cambiar esto, pero si ya se unió a un partido, ya no lo podrá hacer, porque el partido al cual usted se adhiere, usted se debe a ellos, usted va a correr con ellos, y si usted llega a ganar, su voluntad va a ser sujeta a la de ellos. Por otra parte, cada voy a decir, movimiento partidario, cada partido político tiene su propia ideología. Y la mayoría de las ideologías, hermanos, difieren por cuanto no nace de un principio del reino, sino más bien de un principio egoísta. La mayoría, el poder y el dinero los corrompe. Y dentro de la política se mueve mucho eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que han dicho, yo llevaba las mejores intenciones, pero ya al estar ahí adentro, pues me corrompí, pues no hay qué hacer, puesto que todos hacían lo mismo, y habían algunos aún llamándose cristianos y hacían lo mismo. Entonces, terminé haciendo lo mismo. Ese es el común denominador de tantos movimientos que han surgido, entre comillas, llamándose cristianos y participando en política. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una marcada diferencia. La iglesia, lo voy a decir, es la voz de la conciencia, es la que señala los errores del Estado, de los políticos, a la luz de la palabra de Dios. La iglesia es la que señala la corrupción del pecado de los hombres en la tierra. Llámese como se llame, la palabra de Dios está en la boca de la iglesia, en los líderes de la iglesia, y eso es lo que los líderes de la iglesia debemos proclamar, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a otro reino, sino al reino de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y lo que debemos de anhelar es que a través de nuestras buenas obras, de nuestro quehacer diario, el nombre de Dios sea glorificado. No haya exaltación de un partido, no buscar el beneficio personal de X persona, sino más bien que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, cuando una persona, oiga esto, como cada partido tiene su propia ideología, si viene un cristiano y llega a un partido político y él dice, yo soy cristiano y yo me mantengo en los principios y valores de la palabra de Dios, cuando él empieza a ver qué es lo que ese partido sostiene, qué es lo que sustenta, qué es lo que cree, y empieza a darse cuenta que lo que menos hay son principios y valores de la palabra de Dios, principios universales como el valor de la vida, la santidad, la honestidad, la sinceridad, la verdad, voy a decir, el mantener unida a la familia. O sea, todos esos valores no los manejan ellos. Al contrario, como en la polis, en la ciudad, en los países, hay diferentes ideologías, hay diferentes líneas de pensamiento, se les llaman tanques de pensamiento.
Entonces unos creen una cosa, otros creen otros. Unos están a favor de la vida, otros están a favor de la muerte. Unos están a favor de la homosexualidad y otros están en contra. Y entonces viene el cristiano y empieza a decir, bueno, ¿y aquí qué hago? Si el partido en el cual yo ahora voy corriendo, él acepta esto y esto y esto y lo otro. Entonces yo tengo que dar una respuesta a ese partido, a su ideología. Y entonces tiene que velar, según él, por todos los intereses de todas las personas, los ciudadanos de la polis, de la ciudad. Y entonces tiene que hacer a un lado los principios y valores de la palabra para poder dedicarse a fomentar y apoyar antivalores. Imagínense qué tremendo es esto. Y cuánto hermano cristiano ha llegado a, hermano, apoyar antivalores por razones de ¿qué? De quedar bien con todo el mundo. Y aquí no se trata de quedar bien con todo el mundo, se trata de quedar bien con Dios. Y si nosotros somos amantes de la palabra de Dios y respetamos la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de nuestro Dios. Por eso me gustan las palabras de Jesús. Jesús es bien claro. Y aquí no se está hablando de participación en política. Usted me perdona, hermano, usted qué piensa, porque yo escucho muchos acá y en otros países y dice, como somos la sal de la tierra, tenemos que darle sabor a este mundo. Tenemos que cambiar este mundo. Sí, pero mire cómo lo está diciendo el Señor. Sal y luz son dos valores que encierran la misma verdad. Sal y luz habla de una transformación en la vida de las personas, que los valores que nosotros tenemos son capaces de poder transformar las sociedades, al mundo entero, con el impacto de una vida santa, de una vida piadosa. No se está hablando, hermano, de meternos en medio de política para que allí dentro de la política vamos a hacer esto o lo otro. No, no se trata de eso. Se trata, hermano, mire, y hay testimonio de todo eso. Por darle nada más una idea de lo que le estoy diciendo. En Costa Rica corrió por la presidencia en el año 2018 un hermano predicador evangélico llamado Fabricio Alvarado. Y él que corría y decía, los principios y valores de la palabra de Dios son esto y vamos a luchar. Esas elecciones tuvieron dos vueltas. En la primera vuelta ganó él, en la segunda perdió. Y según lo que dicen, es que el opositor de él, que se llamaba Carlos Alvarado, quien quedó y ganó las elecciones, que era su opositor, dijo que él apoyaría los movimientos homosexuales y que apoyaría lo que era el aborto. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué no ganó el evangélico? ¿Por qué no ganó el cristiano? ¿Por qué ganaron los antivalores? Porque en la ciudad, en el mundo, se mueve un sistema de antivalores. Los valores solamente se hallan y se practican dentro de la iglesia. Y si la iglesia se mete a esos antivalores y se sale de los valores, porque alguien puede decir, no, yo nunca me voy a salir de ahí, pero si ya está en medio de ahí, nadie, hermano, ha sido capaz de poderse mantener. La historia lo dice. Usted puede investigar en las redes y darse cuenta cuántas personas, diciendo que eran pastores, que eran cristianos, se metieron en política y llegaron a tener posiciones. Ahora son acusados de corrupción, otros hasta presos están. Mencionaban a Dios y que Dios aquí, que Dios allá. No se trata de mencionar a Dios con la boca, se trata de vivirlo con el corazón, de tenerlo y poner en práctica los valores de su palabra. Cuando la Biblia dice que somos sal de la tierra, es que la sal, hermano, tiene tres principios, tres valores fundamentales. La sal, hermano, proviene o previene la corrupción. Se echa en la carne para preservarla. No se puede detener la corrupción en un 100%, pero preserva, la puede frenar. Por otra parte, la sal produce en las personas, al consumirla, sed.
Y es que siempre que la iglesia enseña los valores de la palabra, produce sed en la gente y la gente empieza a querer conocer los valores de Dios, la palabra de Dios. Por otra parte, la sal da sabor. La sal transforma lo amargo, lo insípido de la vida de los hombres y establece en los corazones de los hombres la presencia de Dios, la gloria de Dios a favor de sus vidas. Entonces la sal tiene como propósito esos tres elementos: nunca meterse en la política. Y el Señor lo aclaró: así alumbre vuestra luz. Si son luz, si son sal, debe de haber santidad, honestidad en la vida. Debe de haber todos estos valores que se reflejen a través de una vida práctica. Una vida y que la gente pueda decir: wow, la vida cristiana le da sabor a la vida de los seres humanos. Efectivamente son la sal de la tierra. Efectivamente son la luz del mundo. Pero eso es bien importante. Ahora vean lo que dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 20. Voy finalizando ya. Pero dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 20. Dice la Escritura, oiga, la Biblia nos presenta cómo Dios en su misericordia a los cristianos, cristianos de verdad, nacidos de nuevo, Dios dice que hay un sistema en el mundo con antivalores. Versículo número 20 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Oiga, la justicia se practica en la iglesia. En la iglesia se practica, se debería de practicar la justicia en la iglesia, porque en la iglesia se tienen los valores del reino y la justicia es un valor del reino. En el mundo no se puede, ahí solo hay injusticia, hay antivalores, hay corrupción, hay maldad. Entonces dice acá, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oiga, qué tremendo es esto. Dice, el Señor los rescató, los sacó de ese sistema de corrupción, donde había odio, maldad, antivalores, corrupción, mentira, falsedad. Dios nos saca y ahora nos enseña la justicia, el amor, la verdad, la misericordia, la compasión. Y entonces, estando acá en los valores del reino, donde sí se debe de practicar la justicia, mi hermano, no es un, voy a decir, discurso aprendido. Hablar de justicia, cualquiera habla de justicia, y en la práctica lo que menos hay es justicia. Justicia, oiga, si usted me dice, hermano, y entonces nosotros somos apolíticos. No, somos políticos nosotros. Por ejemplo, en esta pandemia, hubieron muchos siervos de Dios que anduvieron proveyendo alimento a los ancianos, a las personas que no tenían que comer. Se les fue a dejar comida. Eso es política. Esa es la raíz de la palabra política. Aquellas personas que con los valores del reino ayudan en la polis a los ciudadanos, a las personas. Eso es política. Esa es la verdadera política, y esa es la política que los cristianos deben de predicar. Por otra parte, su vida, su conducta, su moral debe de estar acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿somos políticos los cristianos? Sí, somos políticos, pero aquellos que realmente están en una vida práctica, en los valores del reino, y están influenciando sus comunidades, y en los momentos difíciles de las comunidades, de las ciudades,
Ellos salen no para tomarse la foto, no para salir en televisión, sino para mostrarle al mundo, a las personas, que hay un Dios en los cielos lleno de amor, de compasión, de justicia, y que Él sí tiene cuidado de las personas, y lo hace a través del quehacer de la iglesia, porque en la iglesia Él ha depositado los valores del reino, los valores de su palabra, y la ha hecho sal y luz de este mundo. Y cuando los cristianos brillan y salen a hacer lo que es lo que la palabra de Dios les demanda, entonces se convierten en sal y luz de este mundo. Entonces, ¿debe de participar la iglesia en política? Sí, pero la política en todo el sentido de la palabra, conforme lo que la palabra de Dios nos enseña, una vida práctica y una vida de bendición para el prójimo. Pero si nos retraemos y somos personas llenas de injusticia, y solo somos el discurso, y a la hora de ser justos no lo somos, somos personas que solo somos bla, 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 pero no tenemos valores de Dios en nuestros corazones. La iglesia no debe de participar en política partidaria, ni andarse odiando con los hermanos, unos con otros, diciendo yo soy azul, yo soy verde, yo soy blanco. No, usted es de Cristo. Y los valores que usted tiene y debe de practicar son los valores del reino, los valores que Cristo ha puesto en su vida. Así es que, mi hermano, si usted es un hijo de Dios, no se rebaje a ser político partidario. Y si Dios le pone una carga en su corazón como ciudadano, siendo cristiano, pues corra usted solo y pídale a Dios, dígale: Dios, tú me has encomendado esto, pues yo lo voy a hacer. Aunque la mayoría se corrompe, pero si usted dice que Dios se lo ha dicho, pues ¿quién va a poner entredicho lo que usted dice que Dios le ha dicho? Entonces, pero la iglesia debe de retraerse de eso para seguir siendo la voz de la conciencia, para que realmente el mundo y los gobiernos puedan ver que la iglesia es verdaderamente sal y luz de este mundo. Que Dios, hermano, nos bendiga a todos. Y hoy que estamos en este apogeo y ya va a empezar el mover de todo eso, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Si usted quiere hacer política, hágala ayudando a su prójimo, hágala amando a su familia, hágala sirviendo a sus vecinos, evangelizando, hablando la palabra de Dios. Eso es el quehacer de acuerdo a la raíz de la palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por lo grande de tu misericordia. Gracias, Padre bueno, porque en tu palabra encontramos que, Señor, el mundo es un sistema de antivalores, un sistema, Señor, que solamente es discurso. Pero, Señor, sabemos que los valores de tu reino, de tu palabra, tienen un impacto glorioso en el quehacer de la vida de cada persona. Y por eso, Señor, predicamos tu palabra. Por eso predicamos el mensaje restaurador de tu Hijo amado, para que las personas puedan, Señor, transformarse a través del impacto de tu palabra, operando el nuevo nacimiento en sus corazones, para que puedan ser, Señor, personas diferentes, mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores vecinos. Señor amado, te pido que nos ayudes a los creyentes, ayuda a los cristianos, ayuda a los ministros para hacer efectivamente la obra que tú nos has encomendado, y nunca rebajar tu evangelio para mezclarlo, Señor, con políticas partidarias, políticas de corrupción, sino, Señor, en el único movimiento glorioso que es tu iglesia, a la cual, Señor, tú le has entregado los valores de tu palabra, los valores del evangelio. Señor amado, gracias te damos. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que los cristianos practiquemos los valores de tu reino para hacer luz y sal de esta tierra. Señor amado, en el nombre de Jesús, libra a tu iglesia, libra a tu pueblo, Señor, de llenarse de odio por partidos políticos, por andar, Señor, haciendo propaganda. Líbralos, Padre. Guarda tu iglesia
en santidad, en honestidad, en pureza. Guarda tu pueblo, tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Dios amado, por las autoridades de este país, para que seas tú quien te reveles a ellos, para que ellos puedan, Señor, obrar con justicia. Porque si tú no llegas a los corazones de ellos, jamás podrán, Señor, actuar con justicia. Por eso, Señor, te pido que seas tú el que te glorifiques. Haz una obra gloriosa, Señor. Te pido, Señor, que obres en los que están enfermos en los hospitales. Sánalos para la gloria de tu nombre. Protege a aquellos que están en la línea, Señor, de batalla, combatiendo, Señor, la pandemia. Gracias porque están bajando los contagios. Gracias porque, Señor, estamos viendo tu poderosa mano. Y tú, Señor, eres bueno, eres fiel. Solo tú puedes frenar la maldad. Solo tú puedes frenar toda pandemia, todo virus, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, todo cáncer salga de los cuerpos, sea cortado de raíz. Sana, Señor amado, toda leucemia, todo problema en los pulmones, en los bronquios. En el nombre de Jesús, problemas en los riñones, sánalos, Dios mío. Para la gloria de tu nombre, Señor, en tus manos encomiendo cada vida, cada creyente, cada cristiano. Guarda, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, cubre las familias, cubre los ministros de tu evangelio. Guárdalos, Señor, y que puedan preservar la integridad de tu evangelio y de sus valores para presentarlos a tu iglesia. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor y la gloria, Padre, hoy por todos los siglos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Damos honor y gloria a ti, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Que tu nombre siga siendo glorificado. Que tu nombre siga siendo exaltado a través, Señor, de la transformación de las naciones. Por Cristo Jesús te lo suplico, por quien te doy gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. A ti sea la gloria, Padre, hoy y por siempre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, es nuestro Dios, que pues nos ha permitido hoy el poder tener este tema. Este es el primer tema que hacemos hoy acá por esta fanpage, y aquí lo vamos a estar haciendo. Vamos a continuar con lo que son los temas de la historia de la iglesia, así es de que no se los pierda. Poco a poco los hermanos van a ir trasladándose de lo que es mi Facebook a esta página, y comparta usted este mensaje. Compártalo para que las personas puedan recibir la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y les espero el día de mañana con el tema de la historia de la iglesia. O sea, lo vamos a continuar. Ya dimos dos temas, la introducción y los primeros pasos de los primeros años de la iglesia, pero vamos a continuar mañana con la ayuda del Señor. Adelante, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por conectarse en esta noche.